Muy buenas noches para todos. El panel del día de hoy corresponde al tema de evaluación preoperatoria del riesgo cardíaco. Digamos que en esta primera parte vamos a definir qué pruebas debemos pedir y a qué pacientes realmente les deberíamos pedir estas pruebas. Los panelistas del día de hoy somos Juan Sebastián Correa, residente de cuarto año, y María del Mar Millán. Para iniciar este panel vamos a empezar con unos casos que hemos tenido en nuestro hospital recientemente. El caso número 1 es una paciente de 76 años que va a ser llevada a una laminectomía, tiene antecedente de hipertensión, diabetes no insulino requiriente, hipotiroidismo, sea de colon tratado quirúrgicamente con una colostomía y tiene antecedente de POC, oxígeno requiriente además. Niega antecedentes de enfermedad cerebrovascular o cardíaca. El único antecedente quirúrgico es la hemicolectomía que le realizaron, alérgica a la iosina y antecedentes farmacológicos de levotiroxina, gabapentina, acetaminofén, metformina y losartán. Cuando se le interroga a la paciente por la clase funcional, refiere independencia de sus actividades, camina con apoyo de bastón y la marcha después de 400 metros se ve limitada por dolor y parestesias en los miembros inferiores. La paciente niega disnea, edema de miembros inferiores, dolor precordial y palpitaciones. Entonces tengamos presente este caso porque pues va a ser como una actividad que vamos a hacer a continuación. El segundo caso es una paciente de 82 años, sufre una caída desde su propia altura, presenta una fractura subcapital de fémur izquierdo y va a ser programada para una artroplastia de cadera. Tiene antecedente de un EPOC-GOLD, enfermedad coronaria, falla cardíaca mixta, NIHA 2-4, Stevenson B con una FEBI del 54%, insuficiencia pulmonar moderada, insuficiencia mitral moderada, insuficiencia aórtica moderada, insuficiencia tricuspidia severa, enfermedad del nodo con marcapasos, tiene un Bartel de 40/100, Alzheimer, enfermedad renal crónica estadio 3B, hipotiroidismo e hipertensión arterial. Antecedente de histerectomía y de la implantación del marcapasos quirúrgicos, alérgicos niega, farmacológicos toma levotiroxina, carvedilol, furosemida, amlodipino, valsartán y acetaminofén, y al interrogar por la clase funcional de esta paciente, refiere incapacidad para la marcha después de 100 metros que se ve limitada por fatiga. Entonces, a continuación, los invitamos a ingresar al link y también enviamos en el chat para hacer un sondeo respecto a qué pruebas, digamos, ustedes considerarían tomarle a estos pacientes para poder, digamos, valorarlos en el preoperatorio. Cuando ustedes se dirigen al link, vamos a entrar en donde dice Join in Game y le van a ingresar, por favor, este código 854156. Y allí ya vamos a poder hacer la actividad. Dentro de las preguntas vemos que nos interrogan que la razón de la laminectomía, la paciente tenía una masa a nivel de la columna lumbar. Vamos entonces a ver los resultados del sondeo.
Les deben haber empezado a correr las preguntas. ¿En qué momento lo paro? Bueno, vamos a dar entonces por finalizado nuestro sondeo. Entonces, para el caso de la paciente número 1, la mayoría de ustedes dijeron que la conducta que tomarían sería tomarle un EKG preoperatorio. En el caso de la paciente número 2, pues digamos que hubo resultados similares, ordenarle un ecoestrés con dobutamina, y también en una misma proporción contestaron tomarle troponinas preoperatorias a esta paciente. Cuando les interrogamos qué herramienta prefieren utilizar para hacer la clasificación de la clase funcional, la mayoría de ustedes responden que lo hace de manera subjetiva. Al interrogar si qué proporción de ustedes utiliza el índice del IVO, el NSQIP, o si los utilizan ambos, la mayoría dice que los utiliza ambos índices. Y si tiene preferencias para clasificar el riesgo cardíaco preoperatorio, la mayoría de los participantes contestó que utilizan las guías de la AJA del 2014. Entonces vamos a continuar. Entonces, digamos que el objetivo de esta charla entonces va a ser como ir resolviendo esas dudas, y vamos a iniciar por entender cuál es la importancia de estratificar a nuestros pacientes. La importancia radica en la incidencia que tienen estos eventos. Cada año en la población global se realizan aproximadamente más de 200 millones de cirugías, cirugías mayores no cardíacas, definidas en la literatura como aquella cirugía que requiere al menos un día de estancia hospitalaria. Y de estos pacientes, 1 de cada 30 a 40 pacientes van a sufrir un evento cardíaco adverso, conocido por sus siglas en inglés, MACE, y los desenlaces en la mayoría de los estudios los evaluamos a los 30 días posoperatorios. Además, los MACE van a estar directamente relacionados con la incidencia de complicaciones moderadas a severas, en alrededor entre un 13 y un 17% en la incidencia global de estos pacientes. Y cuando comparamos, por ejemplo, el MACE con la mortalidad quirúrgica para la cirugía electiva global, encontramos que eso tiene una prevalencia del 0.5%, pero ¿cómo nos cambia esta prevalencia de la mortalidad cuando estamos en un escenario de una cirugía de urgencia, en la cual incrementa una proporción más allá del 12%? ¿Qué eventos son los que se consideran MACE?
Entonces, están definidos como un evento cardíaco adverso mayor el infarto de miocardio perioperatorio, ya sea con un desenlace fatal o no fatal, y el cual tiene una incidencia del 0.9%. La injuria miocárdica, que va a ser la elevación de troponinas sin clínica de infarto, y se define la elevación de troponinas por encima del percentil 99 para la edad del paciente o el 10% sobre la troponina basal de este paciente. Y también está definido como MACE el paro cardíaco con un desenlace fatal o no fatal, el accidente cerebrovascular, incluidos los eventos isquémicos transitorios y la muerte. ¿Qué representan los MACE? Representa 1/3 de la mortalidad perioperatoria, presentan MACE, está también asociado con la morbilidad perioperatoria. Además, representa un incremento en la estancia hospitalaria que está directamente relacionado con los costos sanitarios, y además empeoran el pronóstico a mediano y largo plazo de nuestros pacientes. Digamos que a nivel mundial existen varias guías y pautas que se han diseñado con el mismo objetivo, que va a ser evaluar y estratificar el riesgo cardiovascular de los pacientes que van a ser sometidos a cirugías no cardíacas consideradas cirugías mayores. Dentro de las, digamos, grandes guías encontramos la guía de la AHA, la guía de la Sociedad Europea y la guía de la Sociedad Canadiense de Anestesiología, y pues digamos que todas tienen el mismo objetivo, y la idea es poder evaluar como las diferencias que hay entre cada una de estas guías y a cuál nosotros nos podemos ceñir de acuerdo a los recursos que nosotros tengamos en nuestras instituciones. Las pautas iniciales para la evaluación preoperatoria de ambas, de las 3 guías, digamos que parten de la misma pauta, que va a ser hacer un examen físico direccionado a la búsqueda de condiciones cardíacas activas o incluso que no hayan sido diagnosticadas. La AHA nos recomienda que los pacientes que deben ser evaluados son aquellos que tienen un antecedente de una enfermedad cardiovascular conocida o que tienen factores de riesgo para enfermedad cardiovascular y que van a ser llevados a una cirugía mayor no cardíaca. Mientras que las guías europeas nos hablan que todos los pacientes que van a ser llevados a cirugía no cardíaca se les debe estratificar el riesgo cardiovascular, y las guías canadienses nos hablan que se les debe calcular este riesgo a los pacientes que van a ser sometidos a una cirugía mayor no cardíaca, que tienen una enfermedad cardiovascular preexistente o que tengan una edad mayor a 95 años. ¿Cuál es el objetivo? Pues obviamente categorizar o estratificar el riesgo de MACE. Entonces, es aquí donde empiezan a haber algunas diferencias entre las 3 guías. La guía de la AHA nos habla de que para estratificar el MACE se deben combinar unos factores específicos del paciente con algunas características propias o el riesgo intrínseco de la cirugía a la cual se va a someter el paciente. Encontramos que lo dividen en un bajo riesgo menor a 1% y elevado riesgo mayor a 1%. Mientras que para las guías europeas ellos desestiman las características propias del paciente y se basan solamente en el riesgo intrínseco de cada uno de los procedimientos quirúrgicos. Digamos, ¿qué calculadoras se pueden utilizar o qué scores son los que están ampliamente validados para las 3 guías? Es el índice de Lee, pero vemos que, por ejemplo, como en la guía americana, también ellos tienen ampliamente validado el NSQIP, de los cuales vamos a hablar más adelante. Y por último, lo más importante, pues una cosa que también es bastante importante es que la guía de la AHA, como la guía europea, nos hablan de que se debe hacer la valoración de la clase funcional de estos pacientes, ya sea de manera subjetiva, o en la guía americana nos habla que de una manera objetiva se debe considerar el índice de DASI o el índice de Duke. Mientras que la guía canadiense realmente no recomienda que se debe estratificar la clase funcional de estos pacientes y omiten este paso. Entonces, cuando hablamos de los scores para la estratificación del riesgo cardiovascular, se caracterizan por ser sistemas de puntuación objetivos, precisos, económicos, que sean simples de realizar y que además tengan tanto una validez interna como externa en los procedimientos tanto electivos como de urgencia. Y digamos que el objetivo que vamos a tener al utilizar estos scores es que, como estos scores utilizan son variables clínicas,
cuando los vamos a sumar a las pruebas de evaluación isquémica, nos den un mayor rango de precisión predictiva del riesgo cardiovascular de estos pacientes. Entonces, ampliamente conocido y avalado por las 3 guías es el índice revisado de Lee. Fue propuesto en 1999 y se basa en 6 factores de riesgo y cada uno de estos pues va a tener un punto. El primer factor de riesgo para la guía de la AJA va a ser la cirugía de alto riesgo, pero en la guía de la AJA difieren qué tipo de cirugías son consideradas de alto riesgo respecto a las guías europeas. Para la AJA, cirugía de alto riesgo es cirugía intraabdominal, intratorácica o cirugía vascular suprainguinal. El segundo factor de riesgo va a ser la enfermedad isquémica, que se puede definir como la historia de un infarto de miocardio previo, la historia de una prueba de esfuerzo positiva o un ecoestrés positivo, que tenga historia de angina, el uso de nitratos o que en el electrocardiograma presente ondas Q-patológicas. Falla cardíaca, definida además por presencia también de edema pulmonar, cambios en la radiografía de tórax, historia de enfermedad cerebrovascular, donde también se considera la enfermedad isquémica transitoria. Nuestro quinto factor de riesgo va a ser la diabetes insulino requiriente preoperatoria y el último es la injuria renal, ya sea aguda o crónica, definida como con una creatinina por encima de 2 miligramos sobre decilitro. ¿Qué tiene? Bueno, pues el índice de Lee, que pues es moderadamente bueno para discriminar a los pacientes que desarrollaron complicaciones. ¿Y cómo lo vamos a interpretar? El solamente, digamos, el no tener factores de riesgo nos da que estos pacientes van a tener una probabilidad del 0.4% de desarrollar MACE en el posoperatorio. Un factor de riesgo nos da una probabilidad de MACE de 0.9%. Y más de 2 factores de riesgo, entonces se consideraría un paciente de alto riesgo porque ya supera el 1% de los cuales nos hablan en las guías americanas. Tiene una sensibilidad del 44.6%, una especificidad del 93.7%, pero digamos que lo que mejor caracteriza el índice de Lee es su valor predictivo positivo, en el cual el 92.5% de los pacientes que son pronosticados como bajo riesgo realmente sí lo son y son estratificados de manera correcta. El segundo score que ha sido ampliamente validado es el NSQIP, que fue desarrollado por el Colegio Americano de Cirujanos y en el cual se combinan algunos factores de las características sociodemográficas del paciente, de sus antecedentes e incluso características del procedimiento al cual va a ser llevado. Consta de 22 preguntas que se van a dividir en 5 secciones y el principal objetivo va a ser evaluar el riesgo de infarto intraposoperatorio o el paro cardíaco, pero además tiene la ventaja de que también nos va a predecir el riesgo que tienen estos pacientes de diferentes complicaciones asociadas al procedimiento quirúrgico. A continuación, entonces, recordemos el caso que les presentamos, los casos inicialmente presentados. El caso 1 de la paciente que iba a ser llevada a la laminectomía nos indica que, por ejemplo, el riesgo promedio para la edad de esta paciente de presentar MACE es del 0.2%. Sin embargo, como esto combina, el algoritmo combina las características propias de esta paciente, nos dice que para esta paciente el riesgo es del 0.9%, es decir, que está por encima del promedio global de su grupo etario. Y cuando vamos a evaluar el desenlace de muerte, también vemos para su grupo etario del 0.2%, pero combinado con las características y el procedimiento al que va a ser sometida la paciente, este riesgo se incrementa a 2.8%. Otra característica que tiene el NSQIP es que nos indica la estancia o días promedios que el paciente va a estar hospitalizado, contando pues obviamente las posibles complicaciones y desenlaces que se puedan presentar. El NSQIP para nuestra segunda paciente, que iba a ser llevada a la artroplastia de cadera izquierda, entonces vemos
como la probabilidad para su grupo etario de MACE es de 0.2, pero combinado con las características de la paciente es del 2.9%. Y de muerte para el grupo etario de esta paciente es del 0.1%, pero combinado con las características de la paciente nos incrementa a 4%. Y, por ejemplo, en esta paciente con todas las comorbilidades que tiene, nos indica que el tiempo promedio de estancia hospitalaria será de 7.5 días. Como les mencioné anteriormente, la guía europea no tienen en cuenta un bajo o un alto riesgo, y tampoco las características impropias del paciente. Ellos simplemente van a dividir o destratificar el MACE dependiendo del riesgo intrínseco de los procedimientos. Entonces, ellos han definido, pues, basado en estudios del riesgo intrínseco de las cirugías, qué cirugías consideran bajo riesgo, riesgo intermedio y alto riesgo. Entonces, a partir de aquí es que se puede clasificar el MACE según las guías europeas. Lo otro que nos recomienda entonces la guía es que se debe definir la clase funcional del paciente, ya sea de una manera subjetiva o de una manera objetiva, como es el índice de Duke, que es un índice que ha sido validado internacionalmente y que consta de 12 preguntas. Cada una de las preguntas van a estar relacionadas con actividades diarias y básicas del paciente, y dependiendo de cada actividad está directamente relacionada con una puntuación que va a ser traducida en el número de METs necesarios para que el paciente realice esta actividad. Entonces, el puntaje mínimo va a ser 0, el puntaje máximo es de 58.2 y se considera o se traduce que un paciente tiene una pobre clase funcional cuando tiene un índice de Duke menor a 34. Y de 34 hasta 58.2, entonces se va a definir que es moderada o buena. Preguntas sencillas es como si el paciente puede hacer cosas por sí mismo, si en la casa puede realizar actividades de moderadas, livianas o pesadas, o si realiza actividades, es lo que nos interroga a partir este score. En el año 2018 se publicó quizás uno de los estudios más grandes que nos hablan de cómo vamos a estratificar el riesgo cardiovascular de estos pacientes y qué relación hay con los estudios que nosotros, con los exámenes que nosotros tenemos a la mano. Este estudio es el estudio METS, publicado en Lancet, que fue un estudio prospectivo de cohorte internacional que involucró 25 hospitales alrededor del mundo, y cuyo objetivo entonces fue comparar la prueba de tolerancia al ejercicio con los marcadores cardíacos y la evaluación subjetiva de la clase funcional para predecir la muerte o el infarto preoperatorio no fatal a los 30 días posteriores a la cirugía electiva no cardíaca. De una muestra inicial de 26.771 pacientes, a los cuales se les aplicaron estrictos criterios de elegibilidad, tenemos finalmente una muestra de 1.378 pacientes a los cuales se les hizo seguimiento hasta un año. ¿Qué se les hizo a estos pacientes? La prueba de tolerancia al ejercicio preoperatoria. A todos los pacientes se les aplicó el índice de preoperatorio, se les tomó ProBNP preoperatorio. Además, se les pidió a los anestesiólogos que antes de entrar a la cirugía se les realizara de manera subjetiva la valoración de la clase funcional, y en el posoperatorio a estos pacientes se les tomó electrocardiograma cada 24 horas, creatinina, que se les tomó cada 24 horas hasta las 72 horas o hasta el momento del alta. Estos fueron los criterios de inclusión que se tuvieron en cuenta. Todos los pacientes que fueron incluidos tenían una edad mayor a 40 años y tenían al menos uno de estos 10 factores de riesgo cardiovascular, que de pronto cambia un poco con la definición que ellos, o las condiciones que definen como una enfermedad coronaria respecto al índice de Lee. Además de los que mencioné anteriormente, también se incluían a los pacientes que tenían una angiografía coronaria que reportara una estenosis mayor al 50% del vaso. De resto, pues van a ser casi los mismos criterios que se tuvieron en cuenta en el índice de Lee, y algunos otros que estaban asociados básicamente con la avanzada o el consumo de cigarrillo previo. Los desenlaces primarios del estudio fue la muerte o infarto a los 30 días posteriores a la cirugía,
y los desenlaces secundarios fue la muerte al año de la cirugía o complicaciones moderadas o severas, que definieron como una complicación moderada o severa el paro cardíaco no fatal, enfermedad cerebrovascular o el accidente isquémico transitorio, la falla cardíaca, falla respiratoria, neumonía, infección del sitio operatorio, trombosis venosa profunda, el tromboembolismo pulmonar o una reintervención quirúrgica. ¿Cuáles entonces fueron los resultados? Lo primero que les hicieron, como les mencioné, fue la prueba de tolerancia al ejercicio. Estos pacientes, de toda la muestra, el 11% de los pacientes no pudo finalizar la muestra porque presentaron algún evento o desenlace que los obligó a detener la prueba. Realmente los desenlaces que estuvieron asociados para detener o obligarse a detener la prueba fue en un 2% de los cambios isquémicos reportados en el electrocardiograma o la presencia de una hipotensión importante y con síntomas. Los resultados entonces que se obtuvieron fue que el consumo promedio de los pacientes que se sometieron a la prueba de ejercicio fue de 19.2 ml por kilo aproximadamente, o lo que se correlacionaría con unos aproximadamente 5.2 meds. Y cuando entonces correlacionaron eso con las otras variables que se tuvieron en cuenta o las otras pruebas, entonces vemos como el consumo máximo de oxígeno realmente no tuvo una buena correlación con la evaluación subjetiva de la clase funcional de estos pacientes. Pues muchos pacientes que consideraban tener una clase funcional buena, moderada o buena, ni siquiera alcanzaron el promedio del consumo máximo de oxígeno para la muestra poblacional. Cuando se correlacionó el índice de Duke con la valoración subjetiva de la clase funcional, también se encontró que los datos eran bastante heterogéneos y los pacientes que se consideraban una clase funcional moderada o buena, muchos de ellos tenían una clasificación del estado funcional objetivo dado por un índice de Duke menor a 34. Cuando se hizo la correlación entre el consumo máximo de oxígeno y el índice de Duke, se encontró que la muestra era bastante homogénea y que sí había una correlación positiva entre ambos factores. Entonces, digamos que esto fue uno de los resultados importantes en este estudio. En cambio, cuando se hizo la correlación entre el ProBNP y el consumo máximo de oxígeno, se encontró que la muestra era bastante dispersa y que había una correlación negativa entre ambas variables. Cuando entonces ya vamos a evaluar cada uno de los factores que se tuvieron en cuenta, el ProBNP, el DASI o el resultado de la prueba de tolerancia al ejercicio con los desenlaces que se querían evaluar, entonces a 30 días, infarto o la muerte a 30 días, encontramos que el ProBNP es el mejor predictor o el que, digamos, identificaba un mayor riesgo relativo de desarrollar MACE en este periodo de tiempo. Cuando valoramos la injuria miocárdica o la muerte a los 30 días, vemos que de todos los estudios que se les hicieron a los pacientes, al que mejor le fue y el que tenía una mayor representación en identificación del riesgo cardíaco preoperatorio también fue el ProBNP. Cuando evaluaban entonces las complicaciones moderadas o severas intrahospitalarias, de todos los estudios que se les hizo a los pacientes, el que tenía una mejor correlación con este desenlace fue la prueba de tolerancia al ejercicio, y cuando se evaluaba el desenlace de la muerte a un año, vemos que nuevamente al que mejor le va para identificar el riesgo de estos pacientes con un riesgo relativo de 2.91 es al ProBNP. Entonces, ¿cuáles fueron las grandes conclusiones del estudio METS? Que la evaluación subjetiva preoperatoria no identificaba con precisión a los pacientes que tenían una mala capacidad cardiopulmonar, ni tampoco predice la mortalidad, las morbilidades ni las mortalidades posoperatorias. Es decir, realmente no lo deberíamos hacer y no es útil para nosotros estimar el riesgo cardíaco en nuestros pacientes. El índice de Duke sí mejora la predicción de infarto de miocardio o muerte a los 30 días, o la presencia de MINS a los 30 días cuando el puntaje es menor a 34. Entonces ya sabemos que nuestros pacientes con un índice de Duke menor a 34, pues van a tener un mayor riesgo de presentar MACE. Tercera conclusión importante, las concentraciones de
pro-BNP mayores a 300 nanogramos sobre litro mejoran la predicción de lesión o muerte de infarto agudo de miocardio a los 30 días y al año. Entonces, es que vimos que en casi todos los desenlaces fue la prueba que mejor le fue. Y finalmente, la prueba de tolerancia al ejercicio no tuvo una correlación significativa con los desenlaces primarios, pero sí se concluyó que mejoró la predicción de complicaciones posoperatorias moderadas a graves. Este segundo estudio fue publicado este año y realmente es un análisis de corte anidado al estudio MEX y pues el objetivo fue caracterizar la asociación de las puntuaciones del índice de Duke-ODASI preoperatorias con las muertes o las complicaciones posoperatorias. El protocolo que se tuvo en cuenta, pues la muestra fue la misma del estudio MEX y la metodología que se manejó fueron las mismas pruebas que se tuvieron en cuenta en el MEX. El índice de Duke, la toma del pro-BNP, la estratificación de la clase funcional de manera subjetiva y preoperatorio, EKG, creatinina y troponinas cada 24 horas o hasta el alta. Los resultados primarios se tuvieron en cuenta la muerte, el infarto, la presencia de MINS en los 30 días posoperatorios los resultados secundarios fue la muerte y el infarto más allá de los 30 días posoperatorios. En esta tabla que tenemos entonces, en esta diapositiva vemos cómo tenemos en el grupo que sobrevivió a los 30 días posoperatorios y en esta columna tenemos el grupo que fallece o presenta MINS a los 30 días posoperatorios. Y cómo el pro-BNP realmente tiene una relevancia significativa en identificar a estos pacientes que tuvieron o desarrollaron MACE a los 30 días en el posoperatorio. Entonces, es algo que nos vuelve y nos recalca en este estudio de que todo paciente que tenga un pro-BNP mayor a 300 nanogramos sobre litro, pues nos va a incrementar el riesgo. Cuando ya van como a evaluar lo que inicialmente pues fue el propósito, que fue el índice de Duke, entonces tuvieron en cuenta que ya habíamos definido que por debajo de 34 se considera una clase funcional pobre y más allá de 34 es moderada o buena. Entonces, ¿cómo el descenso de un punto por debajo de 34 incrementa el riesgo de estos pacientes de desarrollar MACE en 1.05? Entonces, de ahí en adelante, pues vamos sumando, o sea, restando puntos en la escala, en el índice de DASI, pero vamos incrementando riesgo cardiovascular de desarrollar MACE. Y finalmente, también hace nuevamente la correlación de cómo un resultado de un pro-BNP mayor a 300 nanogramos sobre litro incrementa el riesgo de estos pacientes en presentar MACE en 1.55. Y finalmente ellos comparan el índice con la capacidad funcional evaluada de manera subjetiva y se encuentran que tan solo el 15% de los pacientes que se consideraron que tuvieron una clase funcional pobre calificada de manera subjetiva tenían un índice de DASI menor a 34. Esto quiere decir que el 85% de esta población tuvo un índice de DASI menor a 34, pero cuando los interrogaban de manera subjetiva, ellos consideraban que tenían una clase funcional moderada o buena. Entonces, como con la escala o valoración subjetiva se nos pueden escapar como muchos pacientes que verdaderamente tienen un mayor riesgo de desarrollar MACE en el posoperatorio. ¿Listo? Bueno, buenas noches. Para continuar, vamos a hablar básicamente entonces qué nos dicen las guías y qué nos recomiendan al respecto de las pruebas de estrés
Entonces, básicamente vamos a tomar como referencia las tres guías que ya mencionó María del Mar. La primera guía es la del 2014 de la AJA, en la cual, como ella también venía mencionando, en la primera parte del algoritmo, trata de clasificar, perdón, coloco aquí el puntero, la urgencia del paciente y dependiendo si el paciente es urgente o emergente, la conducta es asumir los riesgos que represente la intervención y proceder a la cirugía. Sin embargo, ¿dónde es que aparecen las pruebas de estrés en este algoritmo? Cuando tenemos un paciente que va para una cirugía electiva, es el paciente al cual, en teoría, si va para una cirugía de alto riesgo, deberíamos clasificar según su clase funcional. Entonces, pacientes con una clase funcional buena o una clase funcional moderada, que se considera por encima de 4 METs, podemos hablar de que este paciente no requiere ningún tipo de prueba de estrés y la guía como tal no recomienda sino pasar a la cirugía. Por el contrario, cuando nos enfrentamos al paciente que tiene una clase funcional pobre, que se considera por debajo de los 4 METs, o que no tiene una clase funcional valorable, es desconocida, es el paciente que sí va a cambiar la intervención, deberíamos realizar algún tipo de intervención con una prueba de estrés. Como vemos de entrada, la recomendación es una recomendación baja, una 2A, y dependiendo del tipo de resultados, si encontramos una prueba normal, podría ser ya una prueba, una realización de una estratificación invasiva. Por el contrario, si las intervenciones que vamos a realizar o las pruebas que vamos a realizar no tienen ningún tipo de implicación en el manejo perioperatorio, probablemente la recomendación es continuar a la cirugía. Estas son las recomendaciones como tal que nos trae la guía. Es importante y quiero resaltar, antes que nada, que ninguno de los test, ya sea electrocardiograma, eco, basal, pruebas de estrés, ya sea prueba de estrés al ejercicio, prueba farmacológica o prueba cardiopulmonar de ejercicio, no se recomiendan y no están recomendadas su realización de rutina. Ninguno tiene una recomendación para realizar por el tipo de cirugía, sino ¿qué debemos clasificar? Si el paciente va para una intervención de alto riesgo y tiene una clase funcional baja o pobre, son las recomendaciones en las cuales aparece la realización de la prueba de estrés. Sin embargo, fijémonos que son recomendaciones de tipo 2B con clase B. La recomendación más sólida que nos da, de hecho, es si usted cree que el paciente tiene una buena clase funcional, así vaya a una intervención de alto riesgo, puede pasar y proceder a la cirugía. Siempre es importante tener presente que si todas estas pruebas no van a alterar de alguna forma el manejo que usted va a aplicar, no deberían aplicarse, no deberían realizarse. Entonces, eso es lo que le queremos llamar, el primer llamado de atención es, considérela sí y solo si el paciente va a hacer, la intervención va a cambiar en algo el manejo en el perioperatorio. La guía del 2014, que también publica la Sociedad Europea, tiene unas consideraciones diferentes. Como mencionaba María, en este caso sí contemplan bajo, medio y alto riesgo. La primera recomendación de ellos es clasifique con el índice de Lee o con el NSQIP, son las únicas recomendaciones fuertes que tienen. Las troponinas o los biomarcadores con el ProBNP y el BNP no tienen una recomendación fuerte en esta guía, sin embargo, pueden eventualmente contemplarse. El eco basal tiene una recomendación solamente para cirugía de alto riesgo con una recomendación baja y no se recomienda en pacientes que van para cirugía de bajo riesgo intermedio y llaman la atención que es una intervención que no me va a dar una clase funcional, sino que solamente está destinada a una clasificación de estructuralidad, de alteraciones estructurales. Eso es algo que vamos a mencionar un poco más adelante nuevamente. Por el lado de las pruebas de estrés, recomiendan solamente su realización en el paciente que va para una cirugía de alto riesgo y con una clase funcional por debajo de los 4 METs. Cuando ellos hablan de alto riesgo, significa que tiene 2 o más factores en el índice de Lee. Todo lo que esté por debajo de alto riesgo, la intervención intermedia o una cirugía de bajo riesgo, tiene una recomendación mucho más baja y en el escenario de una cirugía que no, de bajo riesgo no indica ningún tipo de intervención de estratificación. Ahora, las guías más recientes, que son las canadienses del 2017, tienen un escenario completamente diferente. Como mencionaba María, también lo importante es definir primero la edad del paciente o los factores de riesgo del paciente. Si el paciente va para una cirugía de urgencia o de urgencia, la primera recomendación es no pierda el tiempo del paciente tomándole pruebas
de troponinas o ProBNP, que es lo que recomienda realmente la guía canadiense. Proceda a la cirugía y si se encuentra en los grupos de alto riesgo, que es el paciente mayor de 65 años o el paciente entre los 18 y los 64 años que tengan enfermedad cardiovascular, debería realizársele al llegar a la unidad de recuperación, ya sea la UCI o la UPA, un electrocardiograma y seguimiento de troponinas por 48 a 72 horas. Ahora, si nos vamos al escenario de la cirugía electiva, nos encontramos con que deberíamos clasificarlo según el índice de Lee y nuevamente definir grupos de alto riesgo. Los pacientes de alto riesgo son los que tengan más de 65 años y uno o más factores en el índice de Lee, o los pacientes que tengan de 45 a 64 años con una enfermedad cardiovascular o con un índice de Lee elevado. ¿Cuáles son los escenarios? Una prueba con ProBNP o con BNP negativos, con los índices, con los cortes que ya mencionó María, por debajo de 392, no requiere ningún otro tipo de cirugía. Y si por el contrario tiene un índice, un resultado positivo, hacer exactamente el mismo seguimiento que el grupo de urgencia o emergencia. Ahora, ¿cuál es el que probablemente se acomoda a la mayoría de los escenarios? El paciente que no tenga disponible la toma de un ProBNP o un BNP previo a la cirugía, ese paciente debería igual tomarse el seguimiento y realizarse el seguimiento con troponinas en el posoperatorio hasta las 48 a 72 horas. Ahora, esta es una tabla comparativa de un artículo que también mencionó María del Mar, que es de Mayo Clinic de este año, una revisión en la cual queremos enfocarnos solamente cuando comparamos las tres guías en el parámetro de las pruebas de estrés. Como veníamos mencionando, realmente en las guías se consideran solamente la realización de las mismas en los escenarios de alto riesgo, ya sea según MACE o según la clasificación de alto riesgo, pero incluso en las guías canadienses no lo recomiendan. Entonces la pregunta es, ¿por qué, si en las demás guías está, por qué no se recomienda? Todos los demás factores son considerados para otra charla porque es una temática de la cual podríamos extendernos adicionalmente. Entonces vamos a revisar por qué sucede que se presentan las no recomendaciones en algunos escenarios. Cuando revisamos este artículo, es un artículo del 2019 que evalúa pacientes sometidos a cirugía no cardíaca y básicamente lo que hicieron fue coger 509 pacientes que fueron llevados a cirugía no cardíaca, en la cual se encontraban diferentes tipos de cirugía torácica, cirugía abdominal. Los clasificaron según el índice de Lee y esos 509 pacientes tuvieron que aplicarles prueba de estrés según el escenario en el cual correspondían a una cirugía de alto riesgo más algún predictor en el índice de Lee, aunque ellos solamente tomaron de corte que tuviera un solo predictor. ¿Qué encontraron? Que de los 509 pacientes, 379, a pesar de tener factores de riesgo que consideraban ellos, salió con un test de estrés completamente normal. Adicionalmente, solamente 58 de ellos presentaron algún límite o alguna presentación de una isquemia reversible, y de esos 58, 23 fueron llevados a estratificación invasiva por medio de un cateterismo coronario, con los siguientes hallazgos. Básicamente esos 23, 7 fueron completamente normales, y a solamente 8 de esos pacientes se les realizó o una intervención con stent o con angioplastia con balón. Los demás se encontraron o enfermedades que eran no intervenibles, mínimamente, una oclusión mínima, o que requerían simplemente manejo médico como conducta. Adicionalmente, a ese mismo grupo que aparentemente tenía test de estrés o indicación de test de estrés, solamente 18 presentaron en algún momento del posoperatorio algún tipo de molestia o de disconfort torácico que se podía asociar a un posible infarto o un posible evento de MACE. A ellos les realizaron nuevamente un test posoperatorio y realmente encontraron que la predicción en el cual de esos pacientes en los cuales fue positivo el test de estrés, realmente fue 5 de 9 de esos 18. Los demás fueron completamente normales o no presentaron isquemia. Ahora, ¿qué más hicieron ellos? Cuando se fueron a comparar nuevamente, entonces, como mencioné, inicialmente ellos habían estado clasificando según MACE y según el índice de Lee, y según tomando en cuenta su clase funcional,
compararon cuál era el C-Statistics o el índice de concordancia o el índice C, que es básicamente una prueba estadística para correlacionar cuál es la efectividad, por así decirlo, de una prueba que se está realizando. En la medida que este estadístico se acerque más al 1, se representa como una prueba ideal y corresponde a que eventualmente un paciente tomado al azar sí tiene un resultado que es adecuadamente interpretable. Entonces, se considera que por encima de 0,7 ya son pruebas que tienen una buena concordancia y por ende, cuando cogieron solamente la clasificación por METS más el índice de Lee, encontraron que para MACE tuvo una concordancia de 0,7 y para mortalidad de un año de 0,79. Cuando decidieron adicionarle la relación que tuvo con el test de estrés, con un test de estrés positivo, se dieron cuenta que aunque había una mejoría, no era una mejoría significativa o representativa a la hora de revisar ese estadístico de concordancia. Entonces, la recomendación final de ellos es que no existe un peso estadístico significativo para recomendar el escenario. Entonces nos encontramos ante este escenario traumático en el cual quedamos como, y entonces, esta es la siguiente publicación que les queremos presentar, es del 2017. Lo que hicieron fue tomar datos de ecocardiograma de un ecoestrés con dobutamina y querían definir el riesgo perioperatorio de estos pacientes llevados a cirugía mayor. Finalmente, lo que toman en cuenta es una población de aproximadamente 79 pacientes a los cuales les hicieron la estratificación y solamente el 14% tuvieron una prueba estratificada, un test de estrés con dobutamina positivo. De esos que dieron un test de estrés positivo con dobutamina, realmente cuando hicieron el estudio, 7 de esos 11 requerían manejo médico, con los demás, con beta bloqueadores, con estatinas, con ASA y demás. Solamente 4 de esos pacientes tuvieron o requirieron, cuando fueron estratificados invasivamente, de manejo, ya fuera por colocación de stent o ser llevados a una reperfusión miocárdica, una revascularización miocárdica, perdón. Entonces, se encuentran con que finalmente el valor predictivo negativo del test de estrés con dobutamina es de 0,96, mientras que su valor predictivo positivo es relativamente bajo, del 0,36. Adicionalmente, en este estudio también estuvieron comparando la correlación con las troponinas, que no es una tabla adicional que les podría mostrar, en el cual simplemente veían que había una correlación entre un test de estrés positivo y la troponina positiva, en el cual simplemente se podría estimar que la realización de la troponina podría tener una aproximación con respecto a lo que posiblemente nos podría estar dando información un test de estrés con dobutamina. Cuando queremos comparar con las pruebas de perfusión, es paradójico porque la perfusión miocárdica en general no tiene publicaciones muy recientes. Les traemos a colación un par de artículos, una revisión del 2011 y un estudio de perfusión por tomografía en el 2015, en el cual básicamente encuentran, que el valor predictivo negativo de la prueba de perfusión miocárdica es muy elevado, el 99%, pero que en el perioperatorio un valor predictivo positivo de una prueba, ya sea por gamografía, ya sea por tomografía, realmente solamente se alcanzaron valores hasta el 4% con respecto a la correlación con pacientes que al tener una perfusión positiva, llevados a una estratificación, realmente tuvieran o requirieran de algún tipo de intervención adicional en el preoperatorio. El CPET o el test de ejercicio cardiopulmonar es otra modalidad de estudio que está tomando, digamos, cierta fuerza en Europa, que básicamente no representa solamente el uso en el escenario perioperatorio, y que se le ha intentado dar una correlación como predictor de riesgo para eventos como MACE. ¿Cuáles son las recomendaciones de la Sociedad Europea y de la Sociedad Británica, dadas en el 2018? Básicamente ellos dicen que podría ayudar a predecir mortalidad y morbilidad y adicionalmente puede usarse en otro tipo de escenarios. Cuando revisamos la parte
respecto a su utilización, encontramos que existen muchas contraindicaciones desde absolutas hasta relativas, en las cuales llama la atención que probablemente si tenemos un paciente de alto riesgo que va a ser llevado a una cirugía de alto riesgo, muchas de estas contraindicaciones absolutas o relativas van a limitar la aplicación de este texto. Adicionalmente, les traemos este editorial que es publicado en el 2018, posterior a las recomendaciones británicas, del doctor Bicard en Sudáfrica, en el cual él llama la atención en los siguientes escenarios. No es un test que en general la población estemos preparados para realizar una lectura adecuada. En general, la educación no solamente en anestesia, sino en la misma medicina interna, en neumología, quizás no es el test que es más fácil de interpretación, ni siquiera tampoco en la medicina del deporte. La estandarización hasta ahora realmente no ha llegado a ser efectiva o no hay una buena parametrización con respecto de cuáles son los puntos de corte. Es posible que el umbral metabólico sea al que principalmente se le ha intentado dar algún tipo de relevancia en el escenario predictivo en el postoperatorio. Sin embargo, tampoco hay una clara definición por encima de qué corte realmente podría ser un buen predictor. Se han hablado desde cortes de 0,9 hasta de 1,1, y los demás escenarios como el VO2 pico o el equivalente de consumo de CO2 o de oxígeno, realmente tampoco han tenido una buena parametrización, aunque es un test que de alguna forma todavía tiene cabida en el respecto de que se puede estudiar y podemos ver más adelante quizás tenga alguna utilidad adicional. Ahora, este es un metaanálisis publicado el año pasado. Básicamente, lo que hacen ellos es, perdón, lo que hacen ellos es tomar un grupo de 1807 estudios, de los cuales terminan siendo elegibles casi 300.000 pacientes, y de esos 300.000 pacientes se van a quedar solamente con 79 estudios. ¿Qué hicieron inicialmente? Compararon, estos son 6 estudios en los cuales encontraron un test de estrés versus un test, digamos, un test basal, y las pruebas de clasificación, ya sea el Lee o el Duke o la clasificación de clase funcional subjetiva, donde básicamente se dan cuenta que la aplicación del test de estrés sobre mortalidad a 30 días no hubo una relevancia significativa con respecto a este escenario. Ahora, cuando se fueron a comparar los otros 40 estudios, en los cuales en total son aproximadamente 1.800 pacientes, versus una no aplicación de pruebas de estrés en mortalidad a 30 días, tampoco hay un resultado significativo con respecto a que la aplicación de un test de estrés nos permita discernir que realmente va a haber un beneficio de supervivencia a los 30 días. Como las principales conclusiones del metaanálisis 1, llaman la atención que en los últimos 40 años las publicaciones son relativamente cortas. Los estudios grandes de metaanálisis son un estudio del 2002 y un estudio del 2006, en los cuales son aproximadamente 1.800 pacientes y 2.000 pacientes. Pero posterior a eso no hay publicaciones grandes ni comparaciones grandes. Sin embargo, todas convergen en que la heterogeneidad de los estudios es alta y por ende no es fácil llegar a una conclusión, a una recomendación al respecto, y que la aplicación de estas pruebas realmente no ha tenido un peso estadístico hasta el momento que realmente justifique el uso rutinario de las mismas. Sí llaman incluso la atención, aunque es otro escenario que no vamos a tocar ampliamente, que hay un sobreuso y un gasto adicional en el sistema, no solamente en la aplicación de la prueba, sino en los tratamientos que pueden derivar de un positivo de la prueba y que posteriormente no van a tener ningún tipo de repercusión en el sistema. Cuando hablamos de ecocardiograma basal, que es eventualmente otra prueba que no está diseñada para clasificación de clase funcional, las recomendaciones que son claras, como ya las vimos en las demás guías y en esta guía de la Sociedad Británica de Ecocardiografía, son básicamente el paciente que tenga el antecedente de cardiopatía isquémica con una clase funcional disminuida, objetivizada, o que eventualmente esté presentando un deterioro de la misma o disnea o signos clínicos de falla cardíaca. Adicionalmente, los escenarios de soplo
en presencia de síntomas o sin síntomas, pero que los hallazgos al examen físico nos evoquen que pueda haber alguna estructuralidad que pueda justificar la realización de un eco basal, que no nos va a dar como tal, la fracción de eyección no va a ser un equivalente a una clase funcional del paciente. Si de pronto hay algunos estudios que han correlacionado que clases funcionales, FEBIS por debajo del 35% se correlacionan con mayores número de desenlaces de MACE, pero no es, su función no está directamente dirigida a la clasificación en clase de la clase funcional del paciente. Por último, con respecto a eso, incluso esta es una revisión del 2017 en la cual nos hacen énfasis en que los últimos documentos que se han dado y los últimos estudios básicamente dan la misma recomendación. El eco nos sirve para definir estructuralidad y condiciones basales del paciente, más no dar una clase funcional. Esta es una publicación del Journal de Cirugía Cardiotorácica y Vascular Europeo del 2000, de comienzos del 2019, en el cual nos comparan las 4 guías. ¿Por qué hablo de 4 guías? Porque adicionalmente de la canadiense, de la americana y de la europea, ellos incluyen una guía europea del 2018, pero ¿por qué no se las traemos en este momento de forma completa? Porque la guía está definida y dirigida solamente al escenario del paciente que va para cirugía electiva. No contempla los escenarios del paciente que tenga una urgencia o una emergencia. Y una de las grandes recomendaciones de esta guía es haga la valoración con tiempo para hacer una optimización del paciente. Si nos fijamos, de hecho, comparativamente, esta guía no toma ni siquiera recomendación de biomarcadores ni pruebas de estrés como una recomendación rutinaria, y solamente los deja para pacientes en los cuales se considere que la toma o el resultado de este puede llevar a un cambio de una conducta anestésico o quirúrgico. Por último, este es un editorial que salió también a mediados del año pasado, en los cuales básicamente nos plantean una serie de preguntas de cuál es la utilidad actual de las pruebas de estrés. Entonces, el primer llamado a atención es, en la actualidad, realmente la enfermedad coronaria tiene una prevalencia y una relación estadística muy similar a escenarios tan comunes como el reflujo gastroesofágico. Sin embargo, en general, los anestesiólogos somos conscientes de esa predominancia y de esa incidencia de la patología en la población en general, y eso nos ha llevado a tomar muchas conductas preventivas en el intraoperatorio, aún sin saber o conocer quizás cuáles son las condiciones con respecto a las estructuras, a la enfermedad coronaria del paciente sin necesidad de las pruebas de estrés. Entonces, llama la atención que estamos cuidando al paciente a pesar de no tener este tipo de pruebas. Y finalmente nos plantea precisamente esos escenarios. Si es realmente razonable considerar un test de estrés esencial para la evaluación cardiovascular, o si eventualmente las intervenciones que derivan de estos test de estrés realmente nos van a cambiar en algo el tratamiento perioperatorio. ¿Alguna de estas pruebas tiene alguna utilidad en la evaluación perioperatoria actual de los pacientes que son sometidos a cirugía no cardíaca? Entonces, les queremos plantear básicamente esas preguntas y como conclusiones dejarles que lo importante primero es objetivizar la clase funcional, ya sea con cualquiera de los test que conocemos o los scores que nos planteó María, usar las escalas de riesgo, ya sea el I, usar el NSQIP, usar las demás escalas que están también recomendadas en las demás guías, optimizar los pacientes. Ese es un escenario que quizás tiene o podría darnos lugar a otra charla adicional, pero básicamente uno de los puntos que toman en los diferentes comparativos de los estudios fue que los buenos resultados y la poca incidencia de enfermedad coronaria o de enfermedad intervenible se correlacionaba con que la mayoría de esos pacientes venían con un muy buen seguimiento y un buen manejo farmacológico de la patología de base. Recordar que el ECO-TT, si bien no es el escenario puntual de la charla, nos brinda información, pero nos brinda información principalmente de estructuralidad, más no de clase funcional, y cuestionarnos básicamente
si tomar las pruebas de estrés realmente nos va a llevar a cambiar un manejo en el paciente. Gracias. Buenas noches, bueno, muchas gracias, felicitaciones a Minimi y a María porque en serio se dedicaron bastante tiempo a buscar la literatura y a leer varios artículos que buscamos entre todos. Y pues la idea de esto era como poner en evidencia que muchas veces pedir las pruebas de estrés no tiene mayor funcionalidad, no nos brinda mayor información a si hemos hecho unos adecuados scores, si hemos hecho unas adecuadas valoraciones de la clase funcional. Yo también lo acepto como muchos acá. Yo realmente la clase funcional la valoro de manera subjetiva, pero pues ya muchos estudios y acá lo mostró María, valorar la clase funcional de manera subjetiva no nos sirve y en cambio una valoración objetiva de la clase funcional nos da la misma información o nos puede predecir casi de la misma manera que un test de estrés. Entonces, pues lo que queríamos dejarles es esa duda de empezar a usar mucho más la forma de medir de forma objetiva la clase funcional y de empezar a apartarnos de los test de estrés que realmente no nos están dando mayor información. Muchas gracias. Oscar, muchas gracias. Igual quiero felicitar a María del Mar y a Sebastián. Muy buena presentación, excelente, muy claros los conceptos. Y en especial quiero felicitar a Sebastián por el liderazgo que asumió y el acompañamiento y el tiempo que le dedicó a María del Mar para la calidad de presentación que pudimos tener el día de hoy. No sé si haya preguntas en el panel, en el chat, si pueden revisar, por favor, porque pues es un tema muy controversial. Cambiar el paradigma de lo que hemos venido haciendo, basado por supuesto en otras recomendaciones, cuando se puso de moda la evaluación del MINS, porque casi que podemos decir que es moda, y a pesar de eso, muchos sitios no se instituyó porque no tenía un respaldo suficiente en qué momento debíamos hacer el seguimiento. Aquí vemos que ya están haciendo propuestas especiales para pacientes que van llevados a cirugía de urgencia, que pienso que es en los que más beneficio puede llegar a tener evitar la pérdida de tiempo haciendo pruebas que no nos van a llevar a cambios en la conducta, y pienso que ese es el principal objetivo. Si yo estoy pidiendo un examen es porque voy a llevar algún cambio, y ese cambio, por supuesto, se va a ver reflejado en un impacto en mortalidad en mi paciente, no en mi tranquilidad o en mi seguridad. Desafortunadamente está la cuestión legal, y de ahí que viene entonces el respaldo que dan las guías. Esta puede ser una propuesta para modificar el esquema que estemos nosotros revisando. Me gustaría que esto se presentara con cardiología y que llegara a ser un consenso, porque también en ocasiones cruzamos estos conceptos de forma muy diferente con la visión que tienen los clínicos, y finalmente somos nosotros los que asumimos el riesgo del paciente. Para mí sigue siendo clave el manejo óptimo del paciente, evitar lo que sabemos que realmente va a modificar esos desenlaces, evitar la hipotensión, evitar la hipoperfusión intraoperatoria. Hemos tenido también unos planteamientos muy claros por el grupo de nuestros neuroanestesiólogas que nos han reforzado el impacto de la disfunción cognitiva, el impacto del delirio posoperatorio, que va de la mano, porque no solo es el riesgo cardiovascular y el MACE, definitivamente tenemos que ir de la mano con estos dos conceptos que son tal vez de las complicaciones más frecuentes a las que nos exponemos, y el manejo anestésico sí puede modificar esos desenlaces, más que hoy, por supuesto, la evaluación preoperatoria y el planteamiento que nos están haciendo los europeos con relación a haga una adecuada evaluación previa y optimice el paciente. El concepto de prehabilitación, de mejorar esa condición del paciente que va para una cirugía electiva, paciente anémico, no sigamos operando pacientes anémicos. Creo que tenemos una gran tarea todavía por realizar con este concepto. Oscar, si hay preguntas, ahí le dejo el micrófono. Creo que Juan Camilo quería preguntar algo. Buenas noches, sí, pues primero gracias por la charla, me pareció muy buena. Quería hacer énfasis en dos cosas. Uno es lo que explicaban del DASI Score, es algo muy importante y sobre todo que tiene validez interna para los colombianos, ya que fue validado en nuestra población. Entonces yo sí los invito a que lo usen en su práctica diaria
en todos los pacientes y si pueden alcanzar, pues porque a veces el tiempo no alcanza para calcular el índice de Duke, sería interesante, pero más que la clase funcional, yo creo que las guías en un futuro van a empezar a hablar es realmente de este score de DASI. La pregunta que yo tenía es, bueno, la verdad, la mayoría de guías y que uno empieza a leer para el postoperatorio recomiendan pues electro y troponina o ProBNP en el postoperatorio para seguirlo y pues de acuerdo a lo que nos dijo el estudio Vision, pues decía que aumentaba los pacientes con MINS, aumentaba la morbimortalidad a 30 días. Pues yo quisiera preguntar como, bueno, listo, si nosotros lo vamos a instaurar en esos pacientes que consideremos de alto riesgo, cómo lo vamos a interpretar esas elevaciones de troponina T en el postoperatorio? Y si ustedes están de acuerdo con lo que salió en el estudio MANAGE con respecto al uso de dabigatran en estos pacientes, que podía disminuir la morbimortalidad en el postoperatorio, justo en pacientes con MINS. A mí me pareció un estudio que, pues, interesante, que vale la pena como echarle una leída, está en Lancet, y ellos le daban 110 miligramos de dabigatran 2 veces al día a los pacientes con MINS, pero pues la verdad es algo que yo no he visto en nuestra práctica diaria y pues sí quisiera pues aprovechar este espacio para saber cómo las opiniones del resto de los que están participando. Muchas gracias. Pues de lo que dice de lo que dice Juan Camilo es cierto que pues el NT-proBNP lo deberíamos medir preoperatorio. En casi todos lados solo lo miden preoperatorio y con eso definen mucha parte del riesgo cardiovascular, pero nosotros no contamos con eso en el hospital. Y pues la medición de las troponinas lo podemos hacer. Y cuanto al estudio MANAGE, pues ellos hicieron lo del dabigatran y eso disminuyó la mortalidad, porque esa era una de las preguntas, era como cuando un paciente le da MINS, ¿qué hacemos? Sí, porque es como, o sea, cogemos, hacemos todo, predecimos el riesgo, le dio MINS y lo único que le podemos decir es como, te vas a morir más. Pero salió ese estudio y ese estudio pues mostró que creo que tuvo una disminución de la mortalidad como el 26%, si no estoy mal, a un año que les dieron el dabigatran. Y hay varios estudios también donde muestran que esos pacientes, entonces, si los optimizan con aspirina, con atorvastatina, con enalapril, o sea, se hace un manejo óptimo, también disminuyen la mortalidad, pero es algo muy incipiente, algo que apenas estamos haciendo. En cambio, ya sabemos que si los pacientes los optimizamos desde el preoperatorio, los pacientes que tienen enfermedad coronaria, los llevamos con adecuado beta bloqueo, con todo su manejo antiisquémico, pues les va mucho mejor. Incluso en las guías que mostró Sebastián al final, las guías del 2018 de la Sociedad Europea de Anestesia, ellos dicen, pacientes de alto riesgo, de una vez empiéceles bisoprolol o atenolol y empiéceles atorvastatina si no tienen, antes de la cirugía. Como ellos dicen que usted debe tener el tiempo suficiente para poderlos optimizar, pues entonces un mes antes de la cirugía, si usted ve que tiene factores altos de riesgo, pues empiece el bisoprolol o atenolol y de una vez la atorvastatina. Pero pues sí es algo que deberíamos discutir y deberíamos saber, porque yo creo que acá ninguno de los anestesiólogos que hay, de los 40 anestesiólogos que hay, sabe cuántos pacientes le hacen MINS y cuántos se mueren a los 30 días. Pero entonces, ¿usted está de acuerdo en que a los pacientes con MINS le debemos iniciar dabigatran? Pues es que solo ha salido en un estudio. Yo estoy de acuerdo con iniciarles dabigatran. Yo estoy de acuerdo es que con hacer iniciarles un manejo óptimo para enfermedad, para manejo antiisquémico óptimo. O sea, ¿Y cuánto tiempo antes? Lo primero que debemos hacer es buscarlo, ¿sí? Porque creo que el planteamiento de Oscar es bastante honesto y pues, la pregunta va para cada uno. ¿Cuántos pacientes nos hacen MINS en cirugía no cardíaca? ¿Cuántos los miden y cuántos los vemos? Más que cuestionar si el dabigatran es o no es. Y una vez tenemos establecido esos pacientes que tienen MINS, ya tendríamos que entrar a definir cuál va a ser el manejo, porque es que lo que suele suceder, los pacientes los operan y no vuelven a saber qué sucedió con ese paciente. Y eso es algo en lo que insisto y molesto mucho a los residentes cuando ingresan a cirugía. No saben si el otro día el paciente amaneció muerto, o si el paciente hizo falla renal, o si el paciente salió estubado y tocó reintubarlo por cualquier causa, o lo que sea. Y desafortunadamente ese es un error en el concepto de que le damos la anestesia y no nos vuelve a interesar el paciente. Y el concepto de medicina perioperatoria que venimos hablando del 2005 tal vez en Colombia, y que ya hay posgrados que tienen el título de medicina perioperatoria, va precisamente enfocado a lo que nos está
planteando Juan Camilo, y es lo que seguramente deberíamos hacer ya en este punto, cuestionarnos, ¿nos quedamos con dabigatran o seguimos con el manejo del infarto? Porque finalmente es un infarto. Piensen que el paciente hizo un infarto por el balance de aporte y consumo, que es ese infarto tipo 2, que es el más usual que podemos llegar a tener a cirugía, y hace esa elevación de troponinas y tienen un desenlace pésimo. El trabajo, por supuesto, está diciendo que los que les fue con dabigatran estamos modificando esos desenlaces. Y si miramos lo que está sucediendo actualmente en el manejo del paciente con síndrome coronario, en que están considerando la utilización de esos pacientes que quedan con manejo con stent, la utilización de la anticoagulación en conjunto con la antiagregación. O sea, muy probablemente son más mecanismos los que puedan estar involucrados en la evolución de la enfermedad coronaria y el desarrollo de estos MACE, que son los que están asociados a mortalidad. Pero yo pienso que el problema es ni siquiera saber qué le pasó a nuestro paciente el otro día. Tenemos que entonces, y esa tarea se la va a dejar a Oscar, que la pregunta de Juan Camilo es muy cierta, tenemos que hacerle, pues claro, hay que hacerle si sabemos cuánto tenemos, si sabemos a quién nos dio. Entonces, pienso que deberíamos definir un protocolo, no sé si Caro había escrito algo al respecto para eso, para definir esos pacientes que tienen la probabilidad de hacer el evento y aquellos que, por factores de riesgo del protocolo que estamos utilizando, pues hacerles el seguimiento. Y por supuesto, si estamos en conjunto, porque es que no los vemos y no los seguimos, entonces nosotros decimos, deberíamos ponerle dabigatran al paciente, pero es que nadie sabe qué le pasó a su paciente, ni lo volvió a ver, a veces ni se acuerdan del nombre del paciente, ¿sí? Y desafortunadamente es un error sistemático que tenemos los anestesiólogos y tenemos que cambiar. Claro, creo que ibas a decir algo al respecto. Jancho, más o menos lo mismo. La idea sería, por ejemplo, hacer las escalas de riesgo y cruzarlo con los desenlaces de los pacientes haciendo la visita preoperatoria como se venía haciendo hace mucho tiempo. Es totalmente cierto. La mayoría no nos preocupamos por saber qué pasó con el paciente y ahí es donde estamos perdiendo datos muy valiosos que podríamos cruzarlos con los datos preoperatorios para saber en nuestro hospital y nuestros pacientes en nuestra población cómo se comportan esas escalas de predicción de riesgo. Yo quería decirles que ustedes tienen en el militar una ventaja enorme y es que tienen troponina T, que es lo que está validado para el diagnóstico de MINS. Y en serio es algo muy importante poderlo hacer en San Ignacio. Desafortunadamente no pudimos realizarlo porque no teníamos esa troponina T y salía demasiado costoso, pero es algo que se puede medir fácilmente en la población del militar y que seguro nos va a dar como un panorama mucho más claro de realmente si nosotros tenemos esa incidencia del 10% que planteaba el estudio Vision o si la tenemos menos o más. Yo tenía una última pregunta para el profe Quintero. Entonces, atenolol, isoprolol y atorvastatina, ¿lo iniciaría antes, así sea un día antes de la cirugía o el mismo día de la cirugía? ¿O cuánto No, tiempo sí, antes? lo que ellos dicen lo que ellos dicen en la guía europea del 2018 es que usted tiene que ver, como decía mi usted tiene que ver todos sus pacientes con tiempo. Y ellos generalmente recomiendan un mes antes. Entonces, si usted un mes antes de verlo ve que tiene factores de riesgo, se lo empieza un mes antes para poderlo titular, porque usted se acuerda, iniciar beta bloqueadores el mismo día de la cirugía disminuye lesión cardíaca, pero aumenta lesión cerebral, ¿sí? Sí, Entonces, de no, acuerdo, eso es ellos dicen lo por lo que del tienen estudio que del hacer. POIS, pero precisamente tenerlos un mes antes como en Europa, pues nosotros no lo tenemos acá Pero es tan que a eso fácil es lo que y tenemos muchas que veces llegar. lo tenemos es una semana o semana y media antes. Pero Entonces, eso para es a lo que nuestra tenemos práctica que, diaria, ¿usted qué dice? ¿Le iniciamos o no? es que eso es lo que tenemos que tratar de llegar. En semana y media yo creo que uno le puede poner nosotros qué tendríamos, carvedilol, la dosis bajas y mirar qué pasa, y dejarlo con las dosis bajas y ya. Pero la idea no podemos empezar el mismo día de la cirugía. Con relación a eso, no podemos cambiar lo que ya la evidencia ha sido muy clara. Y estoy completamente de acuerdo en este caso con Oscar. El POIS fue enfático, lesión renal y lesión neurológica por hipotensión y por bradicardia. Obviamente, los análisis de todo eso eran dosis altas que se estaban utilizando del beta bloqueador y cuestionar si en este momento lo utilizamos en esta fase, no. Es el mismo escenario de la anemia. El paciente de la anemia es lo mismo, es que nos llega y ya nos llega con 10, pues toca operarlo con 10 porque pues con 10 o 11 no.
deberíamos tener esos pacientes. O sea, el sistema debería virar, porque es que finalmente esto modifica o impacta lo que le pasa al sistema de salud. Y tienen toda la razón. Deberíamos nosotros, como subsistema de salud de las fuerzas militares, implementarlo y decir, no podemos operar pacientes en 8 días. Y creo que ustedes se dan cuenta. Que es que yo lo opero la otra semana si el anestesiólogo dice que sí. O sea, estamos incluso condicionados a adelantar citas y adelantar valoraciones para ajustar tiempos de los cirujanos que no están realmente relacionados con el beneficio del paciente. Seguir operando pacientes anémicos, no poder optimizar a un paciente con factores de riesgo para enfermedad coronaria, los pacientes que requieren la prehabilitación, que van para cirugía mayor, etcétera. Todo eso es lo que realmente debemos tratar de enfocarnos y cambiar para en este punto modificar lo que dice o lo que plantea Juan Camilo. Pero en el hospital militar también se ve mucha hemoglobina glicosilada totalmente alta. Y revisa uno la historia de los pacientes y viene así desde hacía 3 tomas, y cuando uno mira las historias en el hospital militar y revisa, hay muchos pacientes con hemoglobinas glicosiladas totalmente altas y por mucho tiempo. Nosotros hicimos una propuesta como grupo de anestesia hace año y medio, 2 años tal vez, para que realmente fuera un servicio de medicina perioperatoria, en que probablemente pudiéramos modificar estos desenlaces y pues miremos todo lo que ya han venido validando. Creo que, Carito, deberíamos volver nuevamente a revisar esa tarea, porque sí podemos modificar todavía mucho más esos desenlaces de los pacientes. Sin embargo, para terminar este punto, porque nos preocupa, ¿qué es lo que más nos preocupa a un paciente que va a cirugía? Que haya un evento cardiovascular. Un poco se preocupan por el cerebro, por el riñón, todos estábamos altamente preocupados por un evento cardiovascular y que haga paro, ¿sí? Ya sabemos que no, que nos tenemos que enfocar globalmente en nuestro paciente, integralmente en nuestro paciente. Pero cuando estamos ya decidiendo irnos con exámenes adicionales que incrementan costos y peor, alargan tiempos y mucho más una población como la nuestra, que a veces viene de ciudades distantes, que implica costos para ellos en esto y que realmente no le estemos adicionando ningún beneficio, ahí hay que modificarlo. Y lo otro es tratar de garantizar la estabilidad del sistema nervioso autónomo intraoperatorio con una muy buena técnica anestésica, con una muy buena secuencia de inducción, un muy buen mantenimiento y un excelente manejo analgésico operatorio. Todo eso va a hacer que tengamos realmente mejores desenlaces en nuestros pacientes y no olvidarnos de los pacientes, saber qué pasó, especialmente esas cirugías grandes, cirugías complejas, pacientes de riesgo, hacerles el seguimiento por lo menos mientras su hospitalización, ya sea que decidamos y tenemos que comentárselo al servicio, vamos a hacerle seguimiento de troponina a este paciente porque tiene alta probabilidad y ojo, porque esto puede modificar desenlaces y ahí cabría la pregunta del doctor Segura. ¿Le vamos a iniciar manejo a eso o solamente le vamos a decir tiene más riesgo de que se va a morir en los próximos 30, 60 o 90 días? Excelente la presentación, muchísimas gracias por habernos acompañado y el próximo panel nos estaremos enviando la invitación. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos, muy amables.